¿Cómo estamos? ¿Bien? Ánimo, ánimo. ¿Así? Bien, vamos a ver. La semana pasada iniciamos un tema que se titulaba ¿cómo? ¿Quién recuerda? ¿Cómo se titulaba nuestro tema? ¿Daimi? Propósito y perspectiva del Ministerio de Jóvenes en la iglesia local. Y vamos a ver, dimos 6 propósitos la semana pasada. ¿Quién recuerda cuáles eran esos 6 propósitos? Vamos a ver. Uno era conocer a Dios. El propósito del Ministerio de Joven tiene como elemento fundamental conocer a Dios. Melody. Cultivar sanas amistades, sanas relaciones. ¿Cuál más? Crecer en la fe, muy bien. Mostrarles a los demás que tiene que ver con el primero. ¿Cuál es más? Vivir una juventud centrada en Dios. Faltan 2. Sí, pero mira, fueron 4. Yo estoy diciendo 6. Ellos desde ahorita están como muy... y es verdad que no se van a dar cuenta que eran 4. Y poner en la mente, ¿verdad? Que era nuestro tercer punto, poner en la mente la importancia de vivir una juventud centrada en el Evangelio, centrada en Dios. Ahora bien, cuando hablamos de propósito, es lo que nosotros tenemos por delante para hacer. Ahora, cuando hablamos de perspectiva, ¿de qué estamos hablando? Y no de perspectiva de dibujar. Ustedes saben que la perspectiva en dibujo o en fotografía tiene que ver con la inclinación o lugar donde se hacen una foto. Pero cuando hablamos de perspectiva, estamos hablando de la forma correcta en la que nosotros vemos algo. Una correcta perspectiva es que si esa silla es marrón, cuando yo la describo conforme a sus características. Entonces se dice que la perspectiva o lo que se dijo acerca del objeto cumple con las propiedades de dicho objeto. Cuando utilizamos el término, y lo hice muy a propósito, la perspectiva del Ministerio de Jóvenes en la iglesia local, lo hacía primero pensando en los propósitos que ya vimos. Bueno, si mi propósito es conocer más a Dios, como consecuencia de ese conocer a Dios, se tiene que desprender una perspectiva de cómo yo vivo a la luz de ese principio. Y aquellos que crecen en el conocimiento de Dios en el ministerio de joven tienen que tener un elemento que es fundamental. Y es que, ¿cuál es el deseo que tiene que haber en el que conoce a Dios? Vamos a ver, ¿quién me puede decir? Eso no está. Vamos a ver. Si yo quiero crecer en conocer a Dios, es obvio que yo tengo una preocupación genuina por la conversión de los que no conocen a Cristo. Por lo tanto, una perspectiva en la que debemos trabajar en el ministerio de jóvenes es que parte de nuestro trabajo, como parte de nuestro propósito, nosotros tenemos que trabajar continuamente en la salvación de aquellos jóvenes en el grupo que no conocen al Señor, pero no solo en el grupo. ¿Dónde más? Fuera, pero fuera es mucho nombre, pues yo puedo salir ahí al parque. En la universidad, ¿qué más? La escuela, los que están en la escuela. En tu círculo de amigos y en la familia. Y en la familia. Siempre debemos procurar llevar la verdad de ese Dios que nosotros conocemos, la verdad de ese Dios en el que estamos creciendo, en el cual es un propósito que desarrollamos, que es crecer en ese conocimiento. Y es interesante que en la Biblia, Ezequiel, en el capítulo 18, versículo 32, nos da un pasaje que se alinea con esa perspectiva, con ese propósito que tenemos delante de él. ¿Y cuál es? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Nosotros como jóvenes debemos procurar
que aquellos que están a nuestro alrededor conozcan a ese Dios que libra de la muerte. Sí, pastor, pero nosotros estamos muy jóvenes y no nos vamos a morir ahora. Mañana tú lo ves muy lejos. Puede ser aquí hablando. Y mañana se puede decir aquí en la iglesia, pero él estuvo hablando en el ministerio de jóvenes. Él fue que predicó, pero no amaneció. No amaneció, tal vez no llegó a la noche. Cuando nosotros vemos la muerte como una realidad presente, como una realidad que puede llegar a nosotros en cualquier momento, entonces la premura por predicar el evangelio tiene que crecer. Pero la premura por yo mismo, si no conozco dentro del grupo de jóvenes al Señor, entregarle mi vida al Señor. Pero es que siempre los evangélicos, los pastores están con ese tema de que entregarle su vida al Señor, porque usted no sabe el día y la hora que morirá. La pregunta que te quiero hacer, ¿y tú sabes cuándo vas a morir? Porque si tú sabes la hora y te vas a arrepentir unos minutos antes, bueno, pues yo te la compro. La pregunta es, ¿tú lo sabes? ¿Tú sabes cuándo vas a morir? Pero tú sabes cuál es la consecuencia del que muere sin el Señor. Tú la estás leyendo, la estás estudiando, porque oye una cosa, aunque la creas o no la creas, la respuesta será la misma. La respuesta será la misma. ¿Cuál es nuestro deseo a la luz de ese primer propósito que vimos y que debe desarrollar una mirada correcta de nosotros hacia el futuro? Es una preocupación genuina por todo aquel que está a nuestro alrededor y que se está perdiendo, que va camino hacia el infierno, comenzando con los jóvenes en el JTD que todavía no han creído en el Señor. Nosotros queremos verle entregar su vida al Señor, queremos verle crecer en el Señor, queremos morirnos, porque no estamos supuestos los mayores a morir primero que los más jóvenes, pero eso también ocurre frecuentemente. Yo quiero estar muriéndome y ver a Albert, a su esposa y sus hijos caminando en la fe. Es una visión futura. Yo quiero ver a Lizardito con sus 6 muchachitos que fueron a visitarme. Él, su esposa y sus 6 muchachitos que están caminando en la fe. Yo quiero ver en mi lecho de muerte a Ismanol con sus 5 muchachitos, varones todos. Todos varones, Ismanol, para que te entrene ahí. Visitándome, perseverando en la fe con sus hijos y caminando en el Señor. Si al final de mi vida yo puedo ver a muchos de ustedes caminando así, yo voy a estar muy contento. Yo voy a morir tristemente feliz, porque nadie está feliz de morirse. Así que lo de triste porque me voy a morir, y lo de feliz por verlo caminando en ese propósito. Pero tenemos que desarrollar una visión correcta de que todos nuestros amigos, familiares, compañeros de la universidad, compañeros de la escuela necesitan escuchar el evangelio. Sí, pero hay barreras que me impiden eso. Yo lo sé. De hecho, cuando yo me convertí, no me gustaba mucho en la escuela hablar del evangelio, porque de una vez te miraban y decían que este se metió a loco. No sé aquí en la ciudad, pero en el campo decían eso. Cuando uno se metía evangélico decían, otro loco más. Nos decían eso. Y nosotros tenemos cierto temor de identificarnos, pero la razón por la que tememos identificarnos como creyente, la razón por la que tememos identificarnos con el evangelio, es porque luego no vamos a hacer cosas que queremos hacer y que van como muy en la línea de lo que es y no es agradable al Señor. Y como no queremos, cuando hagamos esa cosa que nos identifiquen, y tú no eres evangélico, mejor no lo decimos. Mejor perdemos la oportunidad de predicarle a esos jóvenes que están ahí, a esos compañeros que están ahí, una perspectiva correcta de un ministerio de jóvenes que va a procurar la salvación de aquellos que no conocen a Cristo y va a trabajar bajo ese principio. Pero en segundo lugar, el ministerio de joven debe desarrollar una correcta perspectiva, y hoy nada más son 3, una correcta perspectiva de lo que es la edificación mutua. ¿Recuerdan que la semana pasada, y Melody lo decía, hablamos de desarrollar relaciones sanas? Desarrollar relaciones sanas tiene que ver precisamente con una correcta visión de cómo desarrollar una relación sana. Y eso se logra cuando estamos comprometidos con la edificación mutua. Yo estoy comprometido con que Febe crezca en la fe. Yo estoy comprometido con que Josué pueda crecer en la fe. Yo estoy comprometido con que el otro Josué
pueda seguir creciendo. Vamos a poner el Josué el grande y Josué el pequeño, o Josué el flaco o Josué el gordo. ¿Cómo lo vamos a identificar? Bueno, Florentino y Reyes. Yo nunca fui gordito, así que cuando me puse gordito que me decían gordito, yo nunca me puse guapo. Y eso no es bullying tampoco. Eso es de cariño. Cuando estaba en el bachillerato habían 3 Jonathan en el grupo. Había uno que era como un carbón y los otros 2 eran flacos como una aguja, así que no sabíamos cómo diferenciarlo. Así que tuvimos que ponerle a uno moreno, a otro flaco y al otro el rubio. Así que cuando uno hablaba de Jonathan había que decir con cuál de los 3, con todo y el apellido. Entonces aquí tenemos 2 Josué. Uno alto, uno más pequeño y uno gordito. Pero cuando estamos comprometidos con la edificación mutua, nosotros vamos a procurar compartir elementos de nuestra vida espiritual con los demás. Y decimos elementos de nuestra vida espiritual. Jóvenes, el problema hoy en día que estamos teniendo es que hay una idea incorrecta dentro de las mentes de ustedes de que vivir vida espiritual es solamente para gente adulto y maduro en la fe. Y ustedes muchas veces no crecen como deberían crecer conforme al conocimiento que tienen, porque ustedes no están cultivando una vida espiritual centrada en el Evangelio, como veíamos la semana pasada, sino que eso le queda a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, a los más adultos, al pastor, tú sabes, a Frankeli, que ya está un poquito más grande, al hermano David. Ellos sí, como que ellos pueden compartir cosas de su vida espiritual con nosotros, pero nosotros no. Y eso no es cierto. No es verdad. Daimi tiene muchas cosas que compartir con nosotros y edificarnos en la fe, en los tiempos de oración, aún sus propias meditaciones que pueda compartirla con nosotros, edificarnos mutuamente los unos con los otros, enviarnos textos, enviarnos pasajes que han sido de edificación para nosotros en ese día y lo compartimos y decimos, miren, ahí le estoy enviando esta declaración de tal pastor que me movió porque el texto al que aluce es a tal y fue de gran bendición. La edificación en medio de nosotros tiene que ver con compartir experiencias de nuestra vida espiritual con mis demás compañeros, con los demás jóvenes. Cuando una experiencia espiritual que me ha marcado, que ha sido positiva para mí, yo la comparto con Alana. Mira, Alana, estaba meditando en ese texto y se lo mando. Y me sorprendió de una manera increíble, no lo había visto así, que el Señor apunta a tal cosa. Y cuando se viene a ver la analogía y dice, wow, yo tampoco lo había visto. Gracias, Daimi, por compartir conmigo que tu bendición, tu experiencia espiritual, ese momento en el que tú fuiste edificado con la palabra, pero compartiste esa edificación con los demás. Recuerdo que me parece que fuiste tú que compartiste las 100 preguntas aquella en el grupo en un momento. José. José la compartía. ¿No te acuerdas? Aunque haya sido un problema, déjame decirte, para algunos pudo haber sido un problema, pero yo empecé a verla, como no tenía el tiempo de verla todo, yo fui saltando para ver si encontraba algunas que eran interesantes. Y efectivamente, encontré algunas que eran muy interesantes. Me sirvieron de edificación. Compartir esos elementos de nuestra vida espiritual con los demás ayuda al crecimiento mutuo, ayuda al crecimiento en el grupo, pero a la vez, eso está amarrado a un propósito que vimos la semana pasada. ¿Qué hace? Nos ayuda a desarrollar ¿qué? Relaciones ¿qué? Sanas. A la hora que Josué Florentino comparta un pasaje con Daimi, ya Daimi no está pensando, ¿y qué le pasa a Josué? Que me está mandando un pasaje. Viene Frankeli y le manda un pasaje a Georgina y ya Georgina está sospechosa. Este moreno como que está raro. Y esos versículos, edificar tu fe. Cuando Megan le manda un mensaje, y el primero que le pareció fue Albert, porque Albert comienza con A en la lista del teléfono, los que tenemos A aparecemos adelante. No hay que pensar mal. Digo, eso tampoco piensa mal. Pero no hay que irse por donde no es la edificación mutua. Jóvenes, dejen de estar pensando tanto en un novio y en una novia, que son un problema.
Hay tiempo para todo debajo del sol. Tranquilos. Si Tito estuviera aquí dijera, eso lo vamos a tratar la próxima semana. Pero cuán bueno y de cuánta bendición es cuando nosotros podemos compartir experiencias espirituales positivas que nos marcan con los demás. A eso me refiero cuando hablo de la edificación mutua. Edificación mutua. Por ejemplo, Leandro, Oliver y yo regularmente compartimos cosas que estamos leyendo. Cosas que estamos leyendo, a veces son fragmentos, a veces son textos. Anteriormente, ahora casi no lo estamos teniendo, pero el año pasado teníamos tiempos de oraciones y era de mucha edificación y sigue siendo de mucha edificación cuando compartimos aún esos elementos. Y eso tiene que ver con desarrollar esa vida en la cual nosotros nos preocupamos por la vida espiritual de cada uno. Entonces, una perspectiva correcta en el ministerio de jóvenes tiene que ser desarrollar relaciones sanas a la luz de la edificación mutua. Edificarnos continuamente. De hecho, hay un texto que podemos encontrar en Romanos capítulo 14, van conmigo allá, versículo 16. Y es interesante porque Pablo, en el contexto que está hablando de esto, él habla precisamente del bien que hay en edificarnos los unos a los otros. El bien que hay en edificarnos los unos a los otros. Y en el versículo 16 Pablo dice, no sea pues vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz, gozo en el Espíritu Santo. Porque en el que esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es probado por los hombres. Versículo 16. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la ¿qué? Y a la edificación mutua. El apóstol Pablo habla en el contexto del tema de las comidas y la gente se peleaba por la comida y a mí me llamaba la atención el texto y lo traía a colación por el ejemplo que acababa de hacer. Cuando algún joven le envía un texto o le envía un mensaje o le envía una declaración de cualquier otro y no está acostumbrado a enviarlo, de una vez como que pensamos, ajá, ¿qué pasa aquí? Y el apóstol Pablo dice, no sea vituperado vuestro bien. ¿Y cuál es el bien? La edificación mutua, lo que estamos persiguiendo, lo que queremos lograr, crecer juntos en la fe. Entonces, ese bien espiritual que estamos persiguiendo, ese bien espiritual que estamos buscando, no puede ser vituperado pensando lo que no debemos pensar. Porque yo creo que hay mucha manera más elegante de mandar un versículo, de decirle a alguien que tú le caes bien. Una mirada habla más que un versículo. ¿Verdad que sí, Ana? ¿Cómo fue que el tiburón ese... Pongo de ejemplo a Ana y yo, que somos los casados aquí. Pero ustedes saben, no hay que decirle. No hay que decirle, no se hagan los tontos. No, ellos son niños para los papás. Para sus papás, ay, el niño Alexander. El niño de Iris. Pero jóvenes, la realidad es que cuando nuestra intención no es edificar sobre estos principios espirituales, sino edificar sobre una relación amorosa, también es evidente. Voy a dejar el tema de lo amoroso porque Tito lo va a tratar. Pero la edificación tiene que ver justamente con compartir esas experiencias espirituales particulares con los demás. Y cuando compartimos esas experiencias espirituales con los demás, estamos no solamente desarrollando relaciones sanas, sino creciendo en la edificación mutua. El tercer y último lugar, una correcta perspectiva en el ministerio de joven tiene que ver con una identificación con la iglesia local. Una identificación con la iglesia local. Colosenses capítulo 3, verso 23 dice, y todo lo que hagas, hacedlo de corazón como para el Señor. O sea que todo lo que nosotros hacemos como grupo, como ministerio, como JTD, tiene un propósito. Y es hacerlo para el Señor. ¿El Señor de dónde? De la iglesia. Por lo tanto, nosotros debemos crecer
en una idea, en una visión correcta de lo que implica para un ministerio juvenil local la identificación propia con la iglesia. ¿Y por qué digo esto? Porque muchas veces, y lo he visto, los ministerios de jóvenes se levantan como un elemento independiente, aparte, fuera de la iglesia, con una agenda que no tiene que ver con la agenda de la iglesia. De hecho, yo no sé si ustedes se han dado cuenta que en muchos ministerios de eso hay un pastor de joven. No el pastor, o sea, no, la iglesia tiene su pastor, pero los jóvenes tienen su pastor. No, yo no soy pastor de jóvenes. Yo soy el pastor de IBT a cargo del ministerio de los jóvenes. Mañana puede haber otro pastor más joven que yo esté ubicado o complicado en otras cosas, como pasó con Dante. Se fue Dante, vino Argelis. ¿Qué sí hemos tenido para la bendición de nosotros? Siempre hemos tenido jóvenes dispuestos a trabajar y a levantar el grupo. En un momento MacDiel estaba trabajando conmigo, en otro tiempo Oliver estaba trabajando conmigo, de un tiempo para acá Leandro ha estado trabajando arduamente para volver a levantar el grupo, pero nosotros tenemos más bateadores designados. Hemos adquirido un nuevo don, Frankeli. Y ahorita se va Frankeli y viene Josué Florentino. Te dejé tranquilo ya, ¿tú viste? Ahorita viene Elizardi, porque la obra es del Señor. Pero esto todo amarrado, gobernado ¿por quién? Por la iglesia local. Recuerdo hace un tiempo, en una iglesia que conozco, hubo un conflicto entre el pastor de la iglesia y el pastor de los jóvenes. ¿Saben cómo terminó el conflicto? El pastor de los jóvenes con una iglesia y el pastor de la iglesia con su otra iglesia. ¿Por qué? No había una correcta visión de qué era el ministerio juvenil y qué propósito tenía bajo la sombrilla de la iglesia. El JTD no es un ministerio independiente, es igual que el ministerio de Aconal, el ministerio del desayuno, todos los ministerios que tenemos en la iglesia. Y eso tiene que llevarnos a identificarnos continuamente con la iglesia. Si nosotros estamos viviendo vida cristocéntrica, entonces nosotros debemos someternos a ese gobierno de la iglesia, pero a la vez trabajar en fortalecer los demás ministerios de la iglesia. Levanten la mano los que son miembros de la iglesia dentro de los jóvenes. Entonces aquí tenemos casi 9 que son miembros de la iglesia y trabajan en el ministerio de jóvenes. Ustedes tienen una responsabilidad mayor, que es que participar activamente, no solamente del ministerio de jóvenes, sino de ¿qué? De los demás ministerios dentro de la iglesia. Y la idea es que en la medida que más de ustedes vengan al evangelio, entreguen su vida al Señor, se vayan haciendo miembros, se vayan integrando ¿dónde? A la iglesia, a las actividades propias de la iglesia. Pero cuando no hay esa identificación, ¿qué es lo que pasa? Mi mundo es el JTD. Fuera de ahí, yo no hago nada, ni me involucro en nada. Es solamente el ministerio. Eso es una perspectiva errónea, incorrecta, no bíblica de lo que es un ministerio de jóvenes. Porque si la iglesia, y voy a poner el ejemplo de nosotros, si la iglesia cuando viajamos nos sostiene, nos apoya, nos da el dinero, entonces para eso la iglesia es buena. Es como los hijos, ¿verdad? Muchos de ustedes. Mi papá es bueno cuando me da para comprar todo, pero cuando me manda a hacer algo, ya no es tan bueno. O cuando me corrige, ya no es tan bueno. No llevamos lo bueno y lo malo juntos. Crecer en esa visión de que debemos identificarnos con la iglesia debe llevarnos a 2 elementos fundamentales. En primer lugar, trabajar continuamente para que todo lo que yo haga sea para la gloria de Dios y trabajar continuamente para que los demás jóvenes en mi contexto crezcan en el servicio a Dios. Observen que yo no he hablado de pastores, de diáconos, de nada. Estoy hablando ¿qué? De la iglesia de Dios. El edificio, los hermanos, los miembros, todo. Como bien decía Frankeli la semana pasada, este año nosotros tenemos muchos planes. Vamos lento porque la pandemia nos lleva lento. Pero a la hora que nosotros vayamos a la casa de Ramonita, limpiemos, pintemos, arreglemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo envían a quién? A un miembro de la iglesia. ¿Estamos sirviéndole a quién? A Dios. No a Francisco, no a Argelis, no a Frankeli, no a Oliver, no a Leandro. No le estamos sirviendo a ellos. Le estamos sirviendo a Dios. Pero cuando la visión de la iglesia no está clara en nuestra mente,
entonces entendemos que estamos sirviéndole a hombres y siguiendo a hombres. El texto de Colosenses, ¿cómo dice? Todo lo que hacéis, hacedlo de corazón. ¿Para quién? Para el Señor. Para el Señor. Jóvenes, nosotros, todo lo que hagamos en el contexto de nuestro ministerio tiene una visión: agradar al Señor. Agradar al Señor. Como dice Filipenses, en el capítulo 1 y versículo 9, Pablo, orando por ello, dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Pero la idea aquí es que el amor entre nosotros abunde y sea evidente en toda la iglesia. En toda la iglesia. En todos los ministerios donde podamos servir, a todos los hermanos que podamos servir, en todas las actividades que salgamos. Fuimos a Dajabón, fuimos a Vallaguana y nos están metiendo presión para que definamos día para ir a la Romana. Yo le dije al hermano: mira, nosotros tenemos planes de ir, pero bajo esa presión y esa velocidad y con el tiempo, te estamos casi diciendo que no. Porque todos tenemos muchas responsabilidades, tenemos que ubicar una fecha y tengo que hablar de eso con el staff, me lo acuerdan, Ana, por favor, para que tengamos ese punto. Porque si podemos ir, pero si no podemos ir a pintar, lo dejaremos para después. Pero fíjense cómo cuando llegamos allí no vamos como JTD. ¿Cómo llegamos a los lugares? IBT. ¿Los jóvenes de dónde dicen? IBT. Nosotros conocemos la nomenclatura del JTD y nos conocen en las redes por JTD, pero cuando llegamos a una iglesia no llegó el JTD, llegó IBT. Y eso tiene que ver con ¿qué? Con una identificación propia con la iglesia local. Entonces tenemos un propósito, tenemos 4 propósitos claros que están establecidos en los propósitos del grupo. Pero también es bueno que tengamos una idea clara de cuáles son las áreas en las cuales nosotros debemos crecer y debemos mejorar. Tenemos que seguir creciendo en la edificación mutua. Tenemos que seguir creciendo en nuestra identificación propia como iglesia y tenemos que seguir creciendo en una correcta visión de predicar el evangelio a los perdidos, a fin de los que estén a nuestro alrededor también conozcan al Señor. Yo pienso que con estas ideas en nuestra mente, nosotros podemos comenzar este año como con una idea o una perspectiva mucho más amplia de la que ya teníamos. Muchos dirán, pero bueno, sabíamos estas cosas. Pero como dice el apóstol Pablo, tenemos que recordarla, tenemos que retomarla, tenemos que enfatizarla, tenemos que seguir trabajando en ellas. Porque sólo así desarrollaremos un ministerio de joven que en primer lugar sea agradable ante los ojos del Señor, pueda ser de bendición para cada uno de nosotros y que real y efectivamente nosotros estemos preparados para edificarnos mutuamente y crecer juntos en la fe. Amén. Padre, gracias por concedernos este breve tiempo de meditación en el que hemos considerado estas verdades. Ayúdanos a crecer como grupo de jóvenes, ayúdanos dándonos más jóvenes con el deseo de seguir sirviéndote a ti, de servirte a ti, pero también de ser de edificación y ayuda de los unos para con los otros. Ven pues y bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.